de estudio. Bien, entonces con base en eso vamos a iniciar con el primer presupuesto ético o postulado ético que viene o está relacionado con esta idea de el objetivismo, subjetivismo moral. Entonces, ok, parto con la primera diapositiva y analizamos esto. El emotivismo moral, bueno, también conocido como, algunos también lo denominan como subjetivismo moral. Jan Reschel es uno de ellos, que es una derivación del subjetivismo, que habría que matizar con detalles. Bien, entonces, ¿qué es el emotivismo moral? El emotivismo moral es la teoría según la cual el fundamento de la experiencia moral no lo encontramos en la razón, sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. Esto es importante señalarlo porque gran parte de la temática que se va a abordar a continuación tiene que ver con esa idea de dónde viene la moral. Aquí claramente se está cuestionando algunos presupuestos sobre la ética que va a desarrollar un autor inglés denominado David Hume, en la cual él establece que los principios morales tienen que ver con una cuestión emotiva y que parten de la experiencia sensible. David Hume, para ponerlos en contexto, es un filósofo que establece que los presupuestos del conocimiento, o la episteme, que se traduce como conocimiento, la epistemología o teoría del conocimiento deriva a partir de la experiencia. Por eso a David Hume se le considera o ha sido uno de los más grandes representantes del empirismo, razón por la cual dicho empirismo demuestra que el conocimiento lo adquirimos a partir de los sentidos. Es gracias a los sentidos que tenemos este conocimiento de ello. ¿Y por qué David Hume? Parte de que las emociones denotan parte del presupuesto moral, precisamente porque también en gran medida su tesis empírica intenta refutar el sistema cartesiano de René Descartes, que es un racionalista. Por eso, para David Hume, el racionalismo, que parte del principio de razón suficiente establecido durante el siglo XV, XVI y XVII, particularmente por tres de las grandes eminencias dentro de la tradición filosófica, denominados como René Descartes, Baruch Spinoza y Leibniz, van a ser los grandes filósofos del racionalismo, que van a establecer ciertos principios a partir de esto que se conoce como principio de razón suficiente. Dicho esto, va a haber filósofos como John Locke, propio Hume y se me va, déjeme acuerdo quién es el otro, pero son regularmente los dos bueno, Berkeley, pero Berkeley se mueve entre las dos. Suele ser una especie de empirismo muy que de repente tiene una cuestión ahí medio racionalista. Pero bueno, regresando al tema, ¿qué sucede entonces con David Hume? David Hume va a cuestionar que los principios o que el conocimiento viene de la razón, pero no solamente eso, sino que también al mismo tiempo va a presuponer que la razón no es aquella que encamina lo que consideramos que es bueno, debido a que precisamente si la percepción sensible es lo que nos permite entender parte de el conocer el mundo y saber el mundo, es que de ahí deben de presuponerse que también establecemos los criterios de lo que consideramos bueno y de lo que consideramos malo. Con base en esta teoría y con base en esta hipótesis es de que David Hume va a establecer este emotivismo moral y va a decir que las emociones son aquellos catalizadores o detonantes que establecen los principios morales. Bien, esto es a grosso modo y una síntesis, obviamente, de lo que representa toda, no solamente la epistemología de David Hume, ya que es mucho más amplio y mucho más detallado, si se quiere tratar de ver con ciertos matices. Entonces, a grosso modo, lo que les estoy diciendo es de que con base en su teoría del conocimiento, David Hume va a presuponer que la moral es el resultado no de la razón, sino de las emociones. Bien, termino de leer esta parte de lo que es el emotivismo moral y entonces iniciamos una serie de preguntas, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí. Entonces, fíjense y repito,
Por eso pongo un poco el contexto sobre la importancia, porque ahorita vamos a hablar directamente con David Hume. Bueno, vamos a hablar no con David Hume, perdón, vamos a hablar precisamente con la tesis que establece David Hume. Dice, la teoría, repito, es la teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral no la encontramos en la razón, sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. El emotivismo moral se opone al intelectualismo moral, principalmente el socrático y Platón. Entiendo para también contextualizarlos. Mientras que para Platón y para Aristóteles, el fundamento moral, bueno, es que con Sócrates está la verdad. Aquí nos pone a Sócrates y Platón. En Sócrates está la verdad. Dice para Sócrates, aquello que es bueno es aquello que se desea o que se busca con ímpetu. Esto que se busca con ímpetu es la verdad. Entonces, el propio Platón, retomando esta idea socrática sobre que la verdad es buena y es deseable, es que establece que todo lo que sea bueno es porque es verdadero. Entonces, esta es una de las tesis que se va a oponer en gran medida o va a estar reflejando esta idea del emotivismo moral, que no tiene que ver con esta idea de la razón. ¿Bien? Por eso dice claramente, porque habría que señalar que la verdad parece que es una cuestión de carácter intelectual vinculado con el ejercicio filosófico, mientras que por el otro lado está el ejercicio especulativo, el ejercicio de la sofística. ¿Qué quiero decir con esto? El filósofo, pensando en la tradición griega, va a pensar que la verdad es aquello que se busca o que se anhela encontrar siempre. El sofista, gracias a ese ejercicio retórico y persuasivo, permite convencer por medio de cierto ejercicio dialéctico y de convencimiento y sobre todo de persuasión. Entonces tenemos por un lado esta parte de la doxa, que es la opinión, y el otro lado logos, la razón. Entonces entre logos y doxa hay una diferenciación enorme, razón por la cual esto siempre está apelando a una especie de criterio de, ya no digamos de razón, sino de intelectualidad. Quien desea conocer la verdad es quien desea no ser un ignorante. Quien desea no ser un ignorante desea saber más de lo que sabe, siguiendo la lógica socrática o la docta ignorancia socrática. Contra esto, el emotivismo moral no se empareja, sino se opone, porque lo que está diciendo es de que a final de cuentas este criterio de lo bueno y de lo malo se reduciría a una cuestión propiamente de carácter intelectual. Quien tiene más conocimiento de la verdad o de lo que es verdadero va a saber actuar éticamente de manera correcta, y quien no lo tenga va a carecer de esos criterios de conocimiento de lo bueno y de lo malo. Esto estaría muy en discusión. Sin embargo, es parte de la tesis que defenderían Sócrates, la idea socrática y platonista, sobre todo partiendo de la tesis platónica. Y por eso el emotivismo se opone de manera tajante a ello. Bien, continúo. Esta última teoría moral afirma que la condición necesaria y suficiente para la conducta moral es el conocimiento. Fíjense, esto es una cuestión muy interesante, repito. Esta última teoría moral, o sea, la de Sócrates y Platón, afirma que la condición necesaria y suficiente para la conducta moral es el conocimiento. Por ejemplo, que para ser buenos es necesario y suficiente el conocimiento de la bondad. Si se conoce lo bueno, entonces, o la bondad, se conoce lo que es bueno. Bien, esta es una especie de analogía simple de lo que representa dicha hipótesis o dicha teoría. Bien, continúo. Vamos con Hume, ahora sí. El emotivismo moral, que parte de Hume. Hume piensa que algunas situaciones provocan en nosotros sentimientos y emociones de admiración o desagrado, de aprobación o rechazo, como lo pudieran hacer algunos sabores. Fíjense la forma en que David Hume está tratando de hacer esta comparativa o esta analogía.
Algunas situaciones provocan en nosotros sentimientos y emociones de admiración o desagrado, de aprobación o rechazo, como lo pudieran hacer algunos sabores. Algunos sabores nos resultan agradables, otros nos resultan desagradables. Con base en eso es que nosotros podemos decir qué es bueno y qué es malo. Lo que nos resulta amargo sería malo porque pues, nos genera una sensación de incomodidad, de un sabor no grato, mientras que lo que es dulce nos genera una sensación de satisfacción y por lo tanto eso es bueno. Eso es una especie de símil simple sobre cómo podríamos nosotros establecer estos criterios de lo que consideramos bueno o malo según el emotivismo moral de David Hume. Repito, esta es la tesis de David Hume. Vamos a ver muchas teorías más. Esta es solamente una de las tantas hipótesis de las cuales vamos a hablar. Es la más simple también. Bueno, no, la más simple, bueno, relativamente. La más simple está la platónica, la aristotélica y esta también son de las simples. Preocúpense cuando lleguemos con Kant. Esas sensaciones tienen una gran utilidad social porque promueven la colaboración entre individuos y condenan las conductas que ponen en peligro de pervivencia de un grupo e incluso la especie. Fíjense lo que dice. Esas sensaciones tienen una gran utilidad social porque promueven la colaboración entre individuos y condenan las conductas que ponen en peligro la pervivencia de un grupo e incluso la de la especie. Dicho de otra manera, nuestras emociones nos permiten discernir lo que para un grupo consideramos que es bueno y puede ser adecuado y garantizar no solamente mi subsistencia sino la de los demás. Al mismo tiempo, esto genera o promueve, lo dice bien, una utilidad social, es un bien colectivo, no es algo solamente pensado desde la particular individual, sino es un bien colectivo que genera esta utilidad social y que también nos garantiza o nos provee de integridad o de seguridad a nosotros. Esa es una de las razones de por qué Hume es parte de este principio. Bien, continúo, dice, ahora bien, el emotivismo moral aplicado a la justicia convierte las diferencias de opinión en cuestiones de gusto. Algunos prefieren lo dulce, otros los salados y otros lo picante. Repito, ahora bien, el emotivismo moral aplicado a la justicia convierte las diferencias de opinión en cuestiones de gusto. Bien, fíjense, la forma en que establece el criterio de justicia es muy interesante, o de lo que es justo, porque rompe con lo que va a venir siendo la tradición clásica, la cual no les voy a pedir que conozcan o que conozcan de facto, pero precisamente a diferencia del concepto de justicia de Aristóteles, que establece un punto medio, el justo medio, para decir lo que es justo e injusto, para otros está el criterio de razón suficiente, que también establece este principio. Sin embargo, para Hume, este concepto de justicia o esta relación sobre la justicia es muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjense, y repito lo que dice, convierte las diferencias de opinión en cuestiones de gusto. O sea, lo que está diciendo Hume es que las diferencias que se presentan entre opiniones tienen que ver en gran medida por el gusto que tenemos sobre ciertas cosas o preferencias sobre alguna u otra cosa. Esto habrá que analizarlo si nos favorece o nos satisface no solamente la mayoría, sino que si esto que nos favorece o que nos es grato es también grato para el beneficio de los demás. Es una cuestión muy interesante de la cual está partiendo David Hume. Es como una especie de evolución a lo que algunos eticistas llaman el subjetivismo simple. El subjetivismo simple solamente establece como criterio de lo bueno o el criterio de establecer lo que es bueno a partir de solamente mi percepción del mundo o de mi subjetividad. Sin embargo, lo que establecería Hume es de que no es suficiente nuestra subjetividad, lo que yo siento, eso que yo siento, esa sensación, ese agrado por ciertas cosas, no es una
percepción única, sino en cierta manera compartida. Si más de uno o dos o tres comparten esa misma emoción, es muy probable que eso que yo considero desagradable sea desagradable. Es una experiencia de inferencia lógica en la cual tiene una gran carga de peso quién es o cuánta es la cantidad de personas que establecen que eso es bueno o agradable. Esto es precisamente un tanto en oposición a esto que les digo, que se conoce como subjetivismo simple. Subjetivismo simple, para hacer un pequeño paréntesis que les quede claro la diferenciación, es la percepción de la cual se parte, que según mi forma o la manera en que yo percibo, concibo el mundo, es la correcta. Por eso se llama subjetivismo simple. Es la más fácil de refutar precisamente porque el hecho de que lo que yo sienta, yo considero correcto, no necesariamente tiene que ser aplicable para otros. Pero ese es el subjetivismo simple. El subjetivismo o este tipo de emotivismo moral está apelando a que es importante el sentir nuestro, pero también es importante que esto que yo siento de agrado o desagrado debe de ser compartido por más de uno o más de una o tres o cuatro personas. Bien, esa es en gran medida la diferencia entre el subjetivismo, que es solamente uno, y este emotivismo moral o subjetivismo moral, como algunos lo han llegado, algunos lo han llegado a argumentar, pero en fin, continúo. Vamos con la ética de Hume y el emotivismo moral para ejemplificarlo. Bien, la ética de Hume y el emotivismo moral. ¿Qué es la moral? Es el fundamento de la conducta humana, es lo que nos mueve en nuestra vida moral. Fíjense, volvemos, estamos dentro de Hume. Quiero que esto quede claro. Todo lo que ahorita hemos estado señalando entra dentro de la categoría de David Hume. Bien, posteriormente, cuando lleguemos a otros autores, el concepto o la idea de moral puede cambiar. Ahorita estamos con David Hume. El emotivismo moral. ¿Qué es la moral? Es el fundamento de la conducta humana. Es lo que nos mueve en nuestra vida moral. ¿En qué se basa la moral? No se basa en la razón, sino en el sentimiento. ¿De qué se ocupa la moral? No se ocupa del ámbito del ser, sino del ámbito del deber ser. Conclusión. Si de la mera observación y análisis de los hechos, o sea, el ser, deducimos un juicio moral, el deber ser, hay un paso ilegítimo conocido como la falacia naturalista. La falacia naturalista es bien conocida como esta idea de pasar del ser al deber ser. Por ejemplo, para que quede claro esta idea de la falacia naturalista, estoy pensando un ejemplo que podría ser útil. Por ejemplo, las clases deberían ser más dinámicas. Eso es lo que deberían de ser. El ser es de que no se puede o es muy difícil, dado la condición virtual en la que nos encontramos y el estado de confinamiento en el que estamos implícitos. Deberían de ser más prácticas, deberían de ser menos teóricas, etc. Ese es pasar del ser al deber ser. O sea, presuponer que el ser es equivalente o igual al ser. O sea, por ejemplo, les ponía este ejemplo. La idea de que, bueno, a las condiciones en las que nos encontramos, o es más, voy a partir con un ejemplo que creo que es más ilustrativo y mejor, y que representa bien la idea del ser. La idea del ser sería lo siguiente: estamos en un semáforo rojo, estamos en un semáforo naranja. La idea es de que lo que es de que estamos en un alto grado de contagio. Lo correcto o real es que no debamos de estar saliendo a cada rato. El deber ser, lo que debería de ser, es eso, que no deberíamos de estar saliendo a cada rato. El ser
presupone ciertas cuestiones. O sea, presupone que estamos en un estado naranja. Por lo tanto, lo que debería hacer es que no debemos de estar saliendo nadie de sus casas. ¿Dónde se encuentra el fallo? El fallo se da cuando el presupuesto del deber ser no se cumple. Cuando tú presupones algo que debería de ser y que no está haciendo. Que es una de las cuestiones que se le está criticando, por ejemplo, a López-Gatell. Que dicen, bueno, es que López-Gatell dijo que iba a hacer, que no lo supo contener o esta cuestión. Sí, porque él parte de esa idea del deber ser. El ser o lo que acontece en el mundo, que son los hechos, se contraponen a esa idea del deber ser. ¿Por qué? Por una infinidad de factores. Como que la gente tiene que salir a trabajar, lamentablemente las gentes con menos recursos tienen que salir a trabajar porque tienen que llevar alimento a sus casas, se tienen que exponer. Entonces, porque hay gente que a medianoche está haciendo fiesta aquí con mariachis y que dice uno que mente cabe estar haciendo ese tipo de reuniones hasta las 3 de la mañana sin dejar dormir al vecino, pero en fin, son los presupuestos precisamente entre la falacia del ser y del deber ser. Entonces, el deber ser presupone ciertas condiciones que deberían darse, pero el ser, que está relacionado con la parte fáctica, muchas veces contradice la idea del deber ser. Es pasar del ser al deber ser. Esa es la falacia naturalista, se pasa del ser al deber ser, o sea, como debería de ser. Bien, a ver, continúo para que se entienda y volvemos aquí al ejemplo que se pone. Tiene que ver con esto, con este ejemplo. Dice la falacia naturalista. La falacia naturalista consiste en igualar lo bueno con una propiedad natural. Por ejemplo, lo bueno, según Hume, no es una propiedad objetiva. No es una propiedad objetiva. No está en los objetos. No se accede a ellos a través de la razón. Es una propiedad subjetiva, se encuentra en nosotros mismos. Primera definición. Tiene que ver con las propias valoraciones del observador, que a su vez se mueven por sentimientos de agrado o desagrado ante un objeto, hecho o persona. Por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo que hemos estado utilizando ahorita, vamos a utilizar esta fórmula de la cual parte Hume para analizar. No, lo voy a tener aquí para que se entienda. Fíjese, número 1, no es una propiedad objetiva, o sea, no está en los objetos. Por ejemplo, el hecho, la cuarentena no tiene una especie de interruptor que diga, quitamos el interruptor y ya puede salir. No es una propiedad que sea parte, o sea, es bueno porque es bueno estar en semáforo verde y por lo tanto ya podemos salir. No, porque el estar en el semáforo verde no es una propiedad de lo bueno o de lo saludable dentro de ese presupuesto. O sea, se presupone que lo correcto es estar en un semáforo verde o amarillo, pero no porque estar en ese estado de verde o amarillo sea bueno por sí mismo. O sea, no es que sea bueno por sí mismo estar en eso, sino que se presupone que es lo idealmente bueno. No se accede a ello a través de la razón. ¿Por qué? No es que digamos, sí es que es bueno estar en verde, por lo tanto puedo salir, porque es lógico que ya no hay muchos enfermos, entonces es seguro. No se puede acceder de manera racional a eso. Es un hipotético del cual partimos. Otro ejemplo para que quede claro esto, si no ha quedado claro: las armas. Las armas no tienen una propiedad por sí misma que las haga ser buenas o no. Por ejemplo, un arma no es buena por sí misma o mala por sí misma. Nosotros le queremos atribuir a esa arma una especie de criterio de que es bueno o que es malo. No. Lo que se presupone es de que no puede decir es que el arma es mala o es buena. No, el arma simplemente es un arma, punto. Es un objeto, un utensilio.
Entonces se dice, no se accede a ello a través de la razón. O sea, no podemos, o sea, por medio de la razón decir, pues sí, racionalmente, o es lógico, o es congruente que si se crearon las armas es para matar a personas, por lo tanto son malas. No se sigue esa lógica, ese razonamiento deductivo. Si las armas se hicieron para asesinar a personas, o hay ciertas armas como los revólveres que no son para caza, por lo tanto se hicieron para asesinar a personas, por lo tanto si asesinar va contra los principios o las libertades de otras, se sigue que es malo. No es así como según Hume presupone que opera la moral, sino es en gran medida gracias al carácter de las emociones. Bien, por eso pongo el ejemplo. Es una propiedad subjetiva, se encuentra en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a seguir con el ejemplo del arma porque creo que es más ilustrativo. ¿Qué quiere decir con esto? El arma, por sí misma, ya dijimos que no tiene una categoría de bueno ni malo, ni podemos llegar a deducir racionalmente que es inmoral o moralmente buena, sino que es una percepción subjetiva que yo tengo sobre lo que representa el arma, o sea, que es buena o que es mala. Bien, de ahí la importancia de esta definición. Después, fíjense lo que dice, tiene que ver con las propias valoraciones del observador, que a su vez se mueven por sentimientos de agrado o desagrado ante un objeto, hecho o persona. Es lo que estamos diciendo. El arma por sí mismo, como no es mala, y es una percepción subjetiva, entonces nosotros podemos sentirnos, podemos decir que es grata tener un arma porque nos garantiza seguridad, o es inadecuada o es inmoral porque nos hace sentirnos no sé, como delincuentes o como una persona inmoral o con poca creencia hacia los demás, o con propia fe o confianza en los demás. Nos convierte en una persona desconfiada. Lo mismo aplica para el caso de lo que estaba diciendo, o sea, tiene que ver con las propias, decimos, es una propiedad subjetiva, pues sí, o sea, por ejemplo, hay muchas personas que están en semáforo naranja y su percepción es que pues ya pasó la pandemia, que es un invento, que no hace daño, X o Y cosa, y no toman las medidas. ¿Cuál es el problema? Que esas valoraciones del observador, que son movidas por los sentimientos, le hacen pensar que López-Gatell está exagerando y que no supo llevar de forma adecuada las medidas de prevención, y por eso estamos como estamos. Es el resultado de una especie de emoción que nos puede mal orientar o encaminar según los criterios no solamente epistémicos, sino los estados de creencias, creo que es el término adecuado, los estados de creencias que tengamos respecto de lo que se dijo, de una persona, un hecho o un objeto. Bien, eso es como una fórmula de entender esta tesitura de la cual nos habla David Hume. Vamos a ver si creo que hay otra diapositiva de Hume. Ok, bien. Ahorita vamos con la tesis del utilitarismo. Bueno, vamos con la tesis del utilitarismo, creo que es. Bueno, pero antes de entrar a la tesis del utilitarismo, ¿dudas, preguntas aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, prof. Bien, Brenda, ¿los demás? ¿Nadie? Todo claro. ¿Seguros? Sí, profe, todo muy bien. Sí, prof, todo bien. Ok, bien, gracias. Con todo eso continúo. Vamos con la tesis que presupone el utilitarismo. No sé si algunos ya habrán escuchado hablar del utilitarismo, o qué es el utilitarismo, o a qué les suena el utilitarismo. Bueno, antes de entrar con esta idea del utilitarismo, un pequeño paréntesis. Algunos de ustedes, vamos a ver, Leticia o Monse Pérez, Leticia Sánchez o Monse Pérez, ¿han escuchado el utilitarismo, o a qué les suena esta idea, este concepto de utilitarismo?
La verdad yo no he escuchado, profe. ¿No? Bien. ¿A qué le suena utilitarismo? No sé, profe. Bueno, es que creo que alguna vez había escuchado, pero no me acuerdo. ¿No? No se preocupen. Bien. Perdón, ¿utilitarismo? Ajá. Utilitarismo. Uti. Ya casi estoy diciendo. Es que creo que es acerca de que solamente la persona tiene la decisión, ¿no? O no recuerdo. Bien, ok. No se preocupen. Parte de la clase es eso. El utilitarismo, a grosso modo, tiene que ver con esta idea de la utilidad. Nosotros partimos de que las cosas son útiles y por lo tanto tienen una función o utilidad en el mundo. Si esto se cumple, entonces es bueno. La ética utilitaria muchas veces ha tenido grandes conflictos con ciertos presupuestos morales, que fue una de las críticas que se le hizo, por ejemplo, a la guía de asignación de recursos de salud aquí en la Ciudad de México sobre el caso del COVID-SAR-2, ¿no? Se le tachó de una ética utilitarista y razón por la cual se tuvieron que reformular algunos de los puntos que se tenían que tenían, bueno, algunos de los criterios, mejor más que puntos, algunos de los criterios que tenían que seguir los médicos al momento de tomar decisiones de a quién se le asignaba un respirador y a quién no, precisamente porque partía de esta ética utilitaria. No es la única, está también la de Jerry Bentham, pero ahorita nos vamos a concentrar solamente en la de David Hume. Bien, entonces continuamos con el utilitarismo. Ahora sí, tesis de Hume. Las valoraciones morales no dependen de categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Racionales, universales y objetivas. Bien, dos reacciones. El relativismo moral. Los valores son subjetivos. Luego, toda valoración es válida. Fíjense, estas son las dos reacciones que se derivan de este utilitarismo. Relativismo moral. Los valores son subjetivos, luego toda valoración es válida. Si todo es subjetivo, toda valoración tiene un criterio de validez, por así decirlo. Utilitarismo de Hume. A todos los hombres les causa agrado o desagrado, especie de instinto o sentimiento universal, o sea que es válido y aplicable para todos, el mismo tipo de hecho. Esto es interesante porque el relativismo moral es cercano a esto que les decía sobre el subjetivismo simple. Todos los valores, al ver que los valores son subjetivos, entonces toda valoración o todo criterio que yo considero correcto es válido. Pero si eso es verdad, entonces no tenemos un punto de partida del cual podemos analizar y decir esto es bueno y esto es malo, porque si todo es válido según los criterios de subjetividad de cada uno de ustedes, entonces todo sería, cada quien tendría su verdad y todas las verdades serían correctas. Hume parece que no está tan de acuerdo con esta tesis, es un elemento constitutivo pero no es del todo certera, y por esa razón se establece que es necesario una especie de parámetro que nos permita categorizar o tener un punto de arranque que pueda ser aplicable no solamente para mí sino también para los demás, obviamente sin obviar el principio de razón, obviando el principio de razón. Entonces, ¿cómo llega a esta fórmula? Repito, a todos los hombres les causa agrado o desagrado, y fíjense cómo se apela, es una especie de instinto, algo que ya está en nuestra constitución como especie, es un sentimiento, o sea, una emoción que tenemos ahí compartida y que es universal. Por lo tanto, el mismo tipo de hecho. ¿Qué quiere decir? A todos los hombres les causa el mismo tipo de hecho, es que eso que nos genera un desagrado o malestar lo empezamos a tipificar como incorrecto y con base en eso decimos o llegamos a la conclusión de que eso es inadecuado o inmoral.
Sí, inmoral, vamos a utilizar inmoral. ¿Qué quiere decir esto? Que Hume lo que estaría diciendo es de que sí existe un relativismo subjetivo de cada uno. Sin embargo, pese a ese relativismo, esos gustos o eso que consideran bueno, hay gustos compartidos, y esos gustos compartidos son en gran medida o en cierta medida los que nos guían para que nos comportemos de manera correcta y de forma adecuada, porque no son propios de mí, sino de los demás o que comparten los demás. Por ejemplo, vamos a partir de una especie de noción que son las costumbres. Por ejemplo, supongo que ustedes ya han de estar viendo el meme de Will Smith y de su esposa, ¿no? En los cuales muchos empezaron a criticar y bueno, empezaron a hacer el meme con ejemplos de sus exparejas y cosas de ese tipo que parecían un tanto burdas, pero que irónicamente presupone una cuestión de ciertas actitudes o percepciones de cierto grupo de varones. Por ejemplo, un grupo de personas decía que había sido como el equivalente a Jenny de Forrest Gump, cosa que es totalmente distinta. Aparte, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha considerado al personaje de Jenny de Forrest Gump como la mala del cuento, y no, ahora que lo veo, no me parece mala, ni ella ni este personaje. No me acuerdo de quién otro a quién otro la han presupuesto, a la de ya sea a la de a Summer, ¿no? De esta película no me acuerdo, como algo de no sé cuántos días sin ella, pero no creo que sean personajes malos, pero el estigma es muy padre, cómo se genera a partir de la percepción cultural que se tiene sobre lo que es moralmente correcto o inmoralmente inadecuado. ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque precisamente David Hume diría lo siguiente: hay un grupo de personas que considera que la infidelidad es mala, y por tanto la infidelidad es mala, entonces se presupone que engañar a tu pareja es un sentimiento que genera tristeza, enojo, coraje, en la cual todos estamos de acuerdo que es incorrecto. Por lo tanto, la acción de la esposa fue mala. Obviamente, si se pone desde esa perspectiva, porque ya cuando ves el video, pues te das cuenta que no es cierto, que estaban en un lapso de separación ambos, y que cada quien, pues en ese lapso decidió tener encuentros con otras personas y pues, seguir su vida sexual activa y emocional activa, lo cual no me parece malo, digo. Pues ya no estaban juntos durante ese periodo de separación o de receso, pues estaban en toda la libertad, ¿no? Entonces, de hecho creo que después se ríe este personaje, el actor, bueno, no, porque no es personaje Will Smith, pero se ríe. Pero precisamente es eso, ¿no? O sea, lo que Hume te estaría diciendo es que un grupo de personas considera como incorrecto la infidelidad. Habrá que ver cuáles son el sentimiento que produce y por qué razón consideran que es inmoral ser infiel, ¿no? Que ahí obviamente no aplica lo de la infidelidad, porque estoy diciendo claramente que estaban en un periodo de separación, ya no estaban juntos. Es como por eso ponen el ejemplo del ex, pero creo que no aplicaba el meme. Pero es ese punto. Hay una especie de gusto o de sentimiento compartido que nos dice que la infidelidad es mala, y por tanto ser infiel es malo. Se sigue que es inmoral o que es inadecuado. Bien, porque no solamente es un sentimiento que genera odio, también genera tristeza, o sea, genera sentimientos poco agradables para las personas, y es por eso que podemos tipificar la infidelidad como algo negativo e inmoral. Bien, es una cuestión como de cierto criterio de la mayoría. Es como, les voy a poner otro ejemplo, y porque esta tesis de Hume está basada en un presupuesto de ciertas costumbres o hábitos de grupo.
Anteriormente se consideraba que anteriormente la homosexualidad no era bien vista. Entonces, el hecho de que ciertas personas actuaran de manera homosexual, pues eran de inmediatamente estigmatizados o tachados de inmorales. Seguramente a ustedes casi ya no les tocó, pero sí durante mucho tiempo todavía sigue habiendo una especie de homofobia hacia las personas homosexuales, lo cual es lamentable y también detestable, mal. Sin embargo, hasta la actualidad, a pesar de que lo hay, ya no sigue siendo tan duro o tan lapidario como lo era hace unos 15 o 20 años, en el cual seguramente sus padres o algún familiar o alguien cercano matizaba con mucha fuerza ese tipo de cuestiones. Que se besen, pero no delante de mis hijos, que lo hagan en otra parte, que hagan sus cochinadas y cosas de ese tipo que eran pues ofensivas, ¿no? Para este tipo de personas y sus gustos. Eso, diría Hume, era un sentimiento que en su momento fue correcto, pero que con el paso del tiempo fue cambiando porque las emociones no son propiamente únicas o establecidas. Esto también tiene que ver con la idea de las costumbres, de los procesos históricos. Hume en ese sentido no va a estar peleado con estos cambios dentro de la historia, porque como las emociones son relativas según la percepción que se tiene de ellas, es de que estos sentimientos pueden cambiar, y cuando cambian no solamente cambian para uno, por lo general cambian para el grupo al que se pertenece. Entonces esto es una cuestión muy interesante que hay que analizar sobre lo que plantea David Hume en su teoría moral o su teoría del emotivismo moral. Bien, continúo. Fíjense lo que dice: lo bueno en Hume es el producto social resultado de una convención, lo que les decía, hay una especie de convenio de grupo de personas que están de acuerdo con ello. Igual aprobación o desaprobación general de la mayoría, o sea, la mayoría aprueba o desaprueba esa postura según sus criterios o según los valores que están estableciéndose en ese momento. Por lo tanto, lo bueno es igual a las conductas socialmente beneficiosas, ejemplo, solidaridad. Lo malo es igual a las conductas socialmente perniciosas, ejemplo, robar. Dado que la utilidad siempre despierta la aprobación moral, identifica lo bueno con lo útil. Esta es a grandes rasgos la fórmula de cómo se está interpretando esta tesis. Es más, lo que voy a hacer es, les voy a dar unos minutitos para que copien esta fórmula, que es precisamente la manera en que David Hume está tratando de dar una especie de argumentación o solución a cómo podemos identificar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Les parece bien? Entonces les cedo unos minutos para que ustedes puedan copiar esta parte, que es la que realmente me interesa, esta fórmula donde dice lo bueno, lo malo y dado, que es una especie de silogismo de lo cual parte David Hume. ¿Vale? Ustedes me avisan cuando lo copien para que continúe. Bueno, que lo terminen de copiar para que yo continúe. Mientras voy por un vasito de agua porque ya me dio sed. ¿Alguien entiende lo que está hablando el prof?
Bien, ya volví, ustedes me dicen. Se me olvidó decirles, ya para estas clases sí les voy a recomendar que tengan un cuadernito. Bueno, lo ideal es que hubieran tenido un cuadernito desde las primeras clases, pero pues no era como algo tan difícil de empezar a tener en mente o de tener claro. Pero para estas siguientes clases sí va a ser importante que tengan ahí su cuaderno o algo donde vayan haciendo apuntes, porque vamos a ir viendo precisamente ciertas tesis y argumentos que van a dar ciertos autores. Entonces, sí les voy a recomendar que vayan haciendo eso. Digo, pueden hacer también, si están en el celular, captura de pantalla. Digo, es más fácil, pero es menos reforzamiento de estudio al momento de repasar el tema, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que transcriban. ¿Cómo van? Bien. Un minuto más y ya. Bien, continuamos. Entonces decíamos que la fórmula de Hume nos lleva a asentar la siguiente tesis: lo bueno es igual al útil. Punto 4. La importancia de las pasiones por encima de la razón. El hombre es movido por las emociones, no es una máquina. Las pasiones son las lectoras de la voluntad, por encima de la razón. Especial importancia del sentimiento de empatía, ponerse en el lugar del otro, propensión compartida por los miembros de una comunidad. Hume la denomina simpatía. Esto que estamos diciendo es muy importante, porque precisamente lo que se está asumiendo es por qué la razón está por encima de las pasiones. Obviamente aquí hay una crítica muy fuerte a René Descartes, porque él tiene un texto titulado Las pasiones del alma. Pero más allá de esa crítica, lo que se nos está diciendo aquí es que
Las emociones no operan como una especie de maquinaria, y hasta ahí podemos estar en cierta medida de acuerdo. El ejemplo más claro con el cual podremos respaldar esta tesis de la cual está partiendo Hume sobre esta noción de emociones es que difícilmente creo o difícilmente considero que van por el mundo preguntándose que cuando les gusta una persona, no sé, con los hombres no creo, con los hombres pasa algo particular, pero tanto con hombres como mujeres, dudo que lo primero que se pregunten cuando ven una persona que les resulta atractiva es un varón fértil, es una mujer fértil, que se ve que tiene buenos óvulos o buenos espermatozoides que van a dejar una herencia genética general para la descendencia de nuestras futuras crías o hijos en nacer, ¿no? Nadie va por el mundo pensando de esa manera y enamorándose de esa manera, ¿no? Es irrisorio creer que irrisorio pensar que nosotros operamos como una especie de máquina racional de qué es lo que nos conviene biológicamente y qué es lo que nos resulta inconveniente dentro de la biología o dentro de la etapa de reproducción, sino por el contrario. Es que, pues, que el claro ejemplo, ¿no? ¿Y qué le vistes? Pues seguramente algo que tú seguramente no le has visto, ¿no? Pero algo le vio, no sé, la sonrisa bonita, el que siempre esté riendo, el que sea demasiado alegre, sonriente, no sé, que sea empático, que sea modesto, una serie de factores que muchas veces no tienen que ver con la parte fisiológica, o la parte física, mejor dicho, porque fisiológicamente estamos estructurados casi igual, pero en términos de el físico o lo que denota en un principio, pues muchas veces es secundario. Por eso les pongo el ejemplo, no van ahí a enamorarse o es más, otro ejemplo, no van a enamorarse de los cerebros, ¿no? Dices, es que tiene un gran cerebro, una masa encefálica mucho más grande que la de mi vecino y su IQ es superior al de los demás, ¿no? Como el capítulo de Malcolm cuando le toca ir del pie con una chava que le gusta, con una niña que le gusta, y de repente Malcolm la riega cuando le dice, bueno, y es que porque yo no te gusto, soy inteligente, tengo un IQ más grande, soy de tez más clara, le empieza a dar sus atributos y ella le contesta, pues precisamente por eso, ¿no? Porque llegas a ser demasiado petulante, demasiado arrogante y creído, ¿no? Entonces eso te resta punto. Todo pudo haber salido bien si no hubieras recurrido a ese tipo de pretensiones altaneras, ¿no? Entonces en eso creo que tienes razón, Hume. Ese sí hay que destacarlo como un punto fuerte de Hume. Las emociones premian por encima de la razón en la mayoría de las veces. Yo diría que no debería ser siempre, ¿no? Ojo, no quiero estigmatizar la idea del Kevin o del Brian, o de la Brittany o de la Kimberly, pero pues es como coloquialmente hacen ese uso de alegorías que también denostan una cuestión muy clasista, ojo, de lo cual posteriormente probablemente hable, pero que precisamente estoy pensando en un contexto, en un lenguaje que se utiliza más tiempo. Nosotros hoy creo que ser un chacal es una corriente de moda dentro del reggaetón, no sé, pero para mí un chacal en su tiempo era un lacra, ¿no? Un malviviente, un drogadicto, entonces un ratero. Entonces el chacal era eso, un chaca era eso. Entonces la razón te puede decir que no te vayas a vivir con el chaca porque difícilmente pues vas a tener unas condiciones favorables a largo plazo. Y ahí no tenemos que apelar a la razón, ¿no? a los sentimientos, a las emociones, sino a la razón. La razón te dice que muy probablemente no tengas sustento económico a largo plazo. Puede que sí, pero va a ser muy difícil, o lo veo muy difícil si el sujeto se dedica a delinquir. Pero es lo que diría, es donde una de los contrafácticos que podría poner al respecto, pero son un poco los casos. Regularmente ustedes se enamoran por una serie de
condiciones socioculturales que están muy cercanas a ustedes o que están muy relacionadas con ustedes. Bien. Otro de los puntos que creo que es importante señalar es que las pasiones son las rectoras de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, que están por encima de la razón, lo que les venía diciendo, las pasiones. Es que, pero Velo, es que Velo es güerito, de ojos verdes y llenito, y tiene el cabello rubio. Sí, y pues es que no estás viendo que es feo. Pues sí, pues es que tiene los ojos verdes, tiene los ojos, pues por eso está feo. Los guapos son los morenos, los altos, los de cabello chino, que tienen tez afrodescendiente, esos son los bellos. Y tienen proporciones de su cuerpo demasiado grandes, esos son los hermosos, ¿no? Entonces, pues obviamente es la percepción que se tendría dentro de un no sé, una cultura probablemente europea, en la cual hay tantas personas de tez blanca que otro güero le resulta, otra persona de tez clara le resulta poco agradable o agraciada, mientras que la persona de tez oscura resultaría más grata a sus ojos, ¿no? Entonces esa es una cuestión de cómo las pasiones están por encima de estas cuestiones de orden racional, ¿no? Entonces es un ejemplo hipotético, ¿no? Continuando con esto, vamos con el último punto que dice: especial importancia del sentimiento de empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, la propensión compartida por los miembros de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? La empatía o la simpatía, creo que ese es un valor que habría que analizar con gran tesitura. La idea de la empatía muchas veces la vemos distanciada no solemos ser muy empáticos en la actualidad. Sin embargo, David Hume consideraba que era una cuestión primordial. Tratar de estar en los zapatos del otro implica tratar de interpretar por qué el otro está en esas circunstancias, ¿no? Y aquí sí voy a utilizar el ejemplo de la Brittany, del Brian, ¿no? O sea, la Brittany no es que sea mala o que sea la mamá luchona porque está en su naturaleza, ¿no? Habría que ver qué llevaron a que Brittany se embarazara a corta edad, que tuviera que a lo mejor se fuera a vivir con un sujeto que la golpea o que la maltrata, ¿no? O la habla de forma grosera. Hay una serie de factores que a lo mejor no conocemos y que por eso estigmatizamos, y que habría que ser empáticos y no precisamente verlos como una manera despectiva y poco agradable y decir, no, pues entiendo a Brittany y pues Brittany es el resultado de una serie de factores que desgraciadamente le tocaron vivir, igual que el Brian, ¿no? Que a lo mejor se agarra su mona de guayaba y es el resultado de que dicha mona de guayaba pues es el contexto social en el cual sus padres lo dejaron abandonado, y ser un poco empáticos, entender la lógica de por qué lo llevó a ese tipo de circunstancias y hacer rapiñas de orden menor y actuar de X o determinada manera. Entonces entender que pues no es culpa del Brian, ¿no? de estar ahí con su mona de guayaba rapiñando en pequeños lugares, no sé, en lugares comunes, ¿no? Entonces eso es tratar de asimilar, de entender por qué están ahí. Entonces esa empatía, esa simpatía por el otro y tratar de asumirlo es una cuestión que nos exige Hume que tengamos que resaltar. O sea, más allá de presuponer racionalmente esto se sigue, o esta fórmula lógica que nos dice que debemos de actuar de X manera, habría que analizar qué nos orilló ahí, o sea, qué hace que la persona se encuentre en X o Y circunstancias para establecer X o Y postura. Bien, eso es como a grosso modo gran parte de la tesis que se estaría desarrollando con esta idea del emotivismo moral y la ética que está presuponiendo Hume como correcta o adecuada, ¿vale? A ver, antes de continuar, dudas, preguntas. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Está quedando claro? Sí, todo bien, bro. Sí, perfecto. Recuerden que eso es bueno, digo. Estamos con lo fácil. Bien, para hacer una especie de ejercicio de reflexión,
No sé si ustedes han llegado a ver este programa que se llama Shark Tanks, creo que talentos de tiburón o una cosa así. Les voy a poner un pequeño capítulo que creo que tiene que ver con esta posición, ¿no? Esta postura de las implicaciones éticas al momento de presuponer una especie de sentido de lo que consideramos correcto y esta idea del subjetivismo. Bien, entonces quiero que lo vean y quiero que lo analicen a detalles, que ustedes logran ver al respecto y en qué sentido, por así decirlo, esta tesis, esta hipótesis de Hume podría tener congruencia con ello. Bien, entonces, a ver, vamos con este pequeño capítulo de Shark Tank. A ver, permítame. Bien. Ahí está. Pitches más controversiales de la temporada. Hola, soy Natalia. Bien. Bien. Con base en lo que acabamos de ver, ¿qué opinan al respecto? Los vuelvo a agarrar al azar. Vale. Jennifer, ¿qué me puedes decir sobre esto que acabamos de ver? Y con lo que hemos estado viendo de Hume. Jennifer. Bien, vamos a agarrar una plumita. Y Diana, ¿qué me puedes decir sobre esto? Pues es que también estoy como en la misma opinión que toman las personas que están ahí, porque también siento como que en cierto punto sí es amoral, porque el hecho de que a lo mejor les ayude con sus tareas y les cobre, pues realmente pues el daño se los están haciendo ellos mismos, porque a la hora de un examen o saber cómo tener ese conocimiento no lo van a tener. Entonces también considero que o sea, no está mal, bueno, o sea, que está mal, y tal vez, o sea, a lo mejor sí, como comentan, a lo mejor en el aspecto de que si te hicieran la tarea, pero si te explicaran, y de modo de que tú entendieras el tema, a lo mejor sería otra cosa, pero realmente creo que el aspecto de que te hagan todo y está mal por ese aspecto, de que pues te quedas sin ese conocimiento. Y, o sea, no te hace pensar o sea, no te hace trabajar. Entonces, por lo mismo de que vemos como en los temas que nos dio, entonces siento que al menos para mí no está bien. Ok, bien, gracias Diana. Dalia, ¿qué opinas sobre esto? Pues como que sí, en parte sí como que le doy la idea a mi compañera lo que dijo ahorita, que no estaba como tan bien, pero siento que también como que no le dieron, no sé, la oportunidad, por así decirlo, de llamarlo, de que no haya podido mostrar lo que ella tenía en mente. O sea, sí está mal de que haga cobre por hacer las tareas y que no, porque no ¿cómo se dice? No aprende los alumnos o no sé, pero yo siento que a lo mejor sí, buscando algún otro método o siguiéndoles cobrando, pues a lo mejor y si hubiera podido funcionar su proyecto. Entonces yo como que estoy entre está mal, y en otro estuvo igual mal de que no le hayan dejado como que mostrarte su proyecto. ¿Y ya? Ok, ¿tú consideras que habrá algo que
que habría que sumarle. Bien, ok, Daniela, creo que puso su micrófono. Daniela, ¿te escuchamos? Sí. Bueno, yo le admiro el hecho de que es una persona muy creativa en cuestión de escoger una situación por la que mucha gente pasa y darle como una solución, ¿no? O sea, le admiro esa parte, porque aparte es como la visión de negocios, ¿no? Que ella tiene. Pero sí me causa un poquito de revuelo el hecho de que sea una actividad así, ¿no? De que le hagas las tareas a los demás, porque si algo sirve, las prácticas, las tareas o todo lo que se lleva, es para una retroalimentación hacia la persona o el estudiante, ¿no? Entonces, creo que le quita esa parte en cuestión de aprendizaje, ¿no? Y el día de mañana creas hasta una parte, o puedes llegar a crear una sociedad que no piensa o no ve más allá por ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, parecería algo muy insignificante, pero sí es de gran importancia. Entonces, no estoy como muy de acuerdo en el negocio. Digo, qué creatividad o qué pensamiento para tener la idea, pero no, la verdad es que creo que es algo que afecta a largo plazo. Ok, tú dirás, o sea, su visión de negocios y su creatividad es buena, pero ahora sí que la práctica, bueno, la aplicación de dicha propuesta, pues es totalmente negativa, ¿no? Ajá. Bien. Brenda, creo que Yo quiero decir algo, pero Bien, Brenda, y sí. ahorita Ay, ya Ariel. te gané, Ariel. Sí, te escucho, Brenda. Ujú. Pues es que conforme, o sea, obviamente mi punto de vista creo que coincide con el de todos mis compañeros, de que a mi parecer no es algo así como dijeron las personas pues que iban como que a decidir si sufragaban o no el negocio de ella. No es algo moral, pero visto, o sea, con lo que hemos visto ahorita en la clase, creo que al principio decía que una de las cuestiones que planteaba Hume era que las diferencias de gusto eran como que de opiniones eran cuestión de gusto. Entonces, mientras como que no atentara de forma directa, no era algo malo. Ok, sí, ok, bien, muy buena participación. Perdón, Ariel, ahora sí continúa, si vas a decir. De hecho, iba a decir casi lo mismo que mi compañera. Okay. Es cierto, o sea, esto es cuestión de gustos. Por ejemplo, aparte le tengo que admirar mucho a la chica, que es la representación del más del 50% de los estudiantes, ¿no? O sea, claramente todos queremos que nos hagan la tarea, pero, o sea, personalmente yo siempre he dicho que la tarea es para la gente tonta que no entendió el tema en la clase. Entonces, pues yo realmente, pues digo, o sea, es cuestión de gustos, es cuestión de lo que es moral para ti o lo que es inmoral. Al final de cuentas, ahí ellos, los Shark, presentan la imagen de un empresario moralmente correcto, entre comillas, porque pues obviamente todos sabemos que no puede ser tan correcto siempre, pero pues yo siento que esa persona representa una pequeña parte de lo que a veces somos los estudiantes, ¿no? Y como dicen, nosotros lo vemos inmoralmente porque es malo también a través de mucha gente, ¿no? A los ojos de los demás, pero pues incluso hasta cotorreando o así, o sea, incluso se te puede hacer gracioso, ¿no? O sea, entonces, pues yo no lo veo mal, o sea, es muy inteligente la chica y sacó un negocio de algo tan continuo, algo tan evidente que era, y se atrevió, ¿no? A presentarlo, a pesar de que pues obviamente la mayoría de la gente es doble moral y dice que es muy, o sea, no, claro que no, muchos pagarían por un servicio así, no nos hagamos tontos. Ok, bien, eso es una interpretación muy interesante. Vamos a hacerlo con Fernando Picasso. Te escuchamos, Fernando. Pues sí, igual siento que no es lo correcto, pero pues si no lo hacía ella, alguien más lo iba a hacer, ¿no? Al fin y al cabo vio la situación y la aprovechó. Estoy seguro que seguramente si no estuviera al aire, otro empresario, alguien más, seguramente se invertiría porque hay una oportunidad de dinero ahí, al fin y al cabo.
y pues lo va a utilizar las personas que lo requieran. Yo, por ejemplo, tal vez en una determinada ocasión se hubiera pagado por una tarea y no me hace como que un mal estudiante. Ok, bien. Estas percepciones, efectivamente, creo, gracias Fernando, tienen que ver con algo que dijo Ariel y Brenda, que en efecto, bajo la tesis de Hume, es de que si un grupo representativo de personas considera que dicho sentimiento es adecuado, por ejemplo, el que ustedes acaban de decir, la mayoría la chica está expresando un sentimiento que la mayoría de los estudiantes han sentido o sienten al momento de realizar una o X labor, ¿no? Y es verdad, porque es muy cierto. No, les voy a poner varios ejemplos. Por ahí en una ocasión un compañero de la UDG, son de broma, publicó que él hacía tareas, podía hacer las tareas, él es maestro en filosofía, hacía tareas de distinta índole, sobre redacción, sobre eso. Y yo, cotorreando, porque me iba muy bien con él, le dije, ¿y en serio te han llegado propuestas? Dice, no tienes idea de cuántas propuestas me llegaron a partir de lo que publiqué, de que querían que les hiciera la tarea, no que yo les redactara. Eso me llevó a pensar, es verdad, dije, sí, es verdad, dije, o sea, no es lo mismo un ejercicio de revisión que de tareas, y en efecto es un sentimiento que más de uno, estoy seguro que comparte cuando se es joven y se es estudiante, y deduce que mandar a hacer unas tareas pues no es tan inmoral o tan inadecuado. Sin embargo, el sentimiento de un grupo de jóvenes de X o Y edad, como podrían ser universitarios, pero considero que entre más se accede al grado universitario es mucho más débil sostener dicha tesis. Por lo general son con los estudiantes de prepa y de secundaria con los que se ve más reforzada esta teoría. Eso no excluye que los universitarios no estén dentro de este canon, ¿no? Suele darse en muchos casos en los cuales se presenta esto. Pero efectivamente Hume diría es un sentimiento bueno, o sea, el no querer hacer tareas es un sentimiento agradable, es un sentimiento bueno. Sin embargo, hay un punto que a lo mejor faltó señalar en Hume, y por eso es interesante cuando se ve Hume ya a grosso modo o a grandes rasgos, porque para David Hume existe algo que se conoce como la teoría de la causalidad. ¿Qué quiere decir la teoría de la causalidad? Toda causa es el resultado de un efecto previo. Esto significa que hay ciertos efectos que preceden a una causa, que si por ejemplo tú vas corriendo cerca de unas escaleras, la causa más probable que se puede llegar a presentar es de que te caigas. No es necesario o obligatorio que te vayas a caer, pero es muy probable que te vayas a caer. O sea, el resultado de que tú estés corriendo cerca de unas escaleras genera una probabilidad de que te vayas a caer. Siguiendo este principio de causalidad aplicado a la teoría de Hume, él diría, no está mal que tengas el deseo de que alguien te haga la tarea. Sin embargo, el resultado que va a tener a largo plazo tal vez no sea el más satisfactorio, diría Hume. Es una especie de consecuencialismo, una especie de consecuencia. A lo mejor dirás, bueno, yo mando a hacer una tarea, no más un estudiante malo, pero es muy probable que en determinado momento tal vez eso te pueda llegar a perjudicar. No quiere decir que sea así, porque precisamente lo que está estableciendo Hume es una tesis de indeterminación. Recuerden cuando hablamos sobre esta noción de libertad, es probable, pero no quiere decir que eso vaya a pasar. Hay una especie de efectos o causas que pueden generar eso. Sin embargo, partiendo del sentido común, que recuerden que también eso es importante, el instinto o el sentido común del cual parte Hume. Piensen en el sentido común.
¿Y qué les diría el sentido común o el instinto? Si quien los fuera a operar a ustedes o a alguno de sus familiares fuera un estudiante que pagó por hacer sus tareas siempre, ¿depositarían en él su confianza y dejarían que los operara? ¿Qué opinan? No, No, Diana ya dijo que no. Los demás que habían visto una oportunidad porque es de que si negocio. tan solo, Ujú. ay, Adelante. disculpe, No, adelante, adelante. si tan solo si él no realizó como todas esas prácticas o sus tareas, ¿qué me va a asegurar que realmente él está como bien capacitado de que realizó o sabe cómo se hace? Entonces, pues sería como estar en un volado de si realmente sabe hacerlo, estoy depositando mis manos en alguien como que realmente capaz, porque pues una operación, sea de cualquier índole, tiene pues un riesgo. Ujú. Muy bien, Diana. De hecho, por eso utilicé el ejemplo del médico. Y podemos seguirnos, o sea, el del abogado también, el del arquitecto. ¿Quién depositaría su confianza en alguien que pagó por hacer tareas siempre? Ya Diana dijo que no. ¿Quién es de aquí que vieron que a lo mejor había una oportunidad o había que darle chance de explicar? ¿Qué pensarías ahora, Dalia? Perdón, no lo escuché, profe. Bueno, te repito la pregunta. ¿Tú depositarías tu confianza en un estudiante que pagó todos sus estudios, o sea, pagó por tareas y por trabajos? Supongamos que toda la carrera se la pasó pagando sus trabajos y tareas, pues porque quería tiempo libre y resulta que es un médico o un arquitecto. ¿Depositarías en él tu salud o tu casa? Pues yo digo que a lo mejor ya no tanto. Primero, Ya, Ana, adelante. o sea, yo digo que ya no tanto porque es como dijeron mis compañeros, así está bien, sí estuvo bien todo lo que haya emprendido todo eso, pero a lo mejor y ya después tiempo como que se afecta. No sé, es como que estoy entre sí y no. Sí, yo lo tengo muy claro. Ahí me parezco a los a Yut, pero no sé los demás, digo. Es una cuestión, por eso dice Hume, esa parte instintiva o de supervivencia, pues creo que también es importante la intuición, porque la intuición en ocasiones no es un ejercicio estrictamente racional, sino emocional, que nos orilla a pensar que efectivamente si alguien más lo hiciera o no lo hiciera, eso es secundario. La acción por sí misma tiene consecuencias que, más allá de ser inmorales o amorales, son o perjudican, porque recuerden otro de los criterios, debe de ser útil no solamente para mí, sino para los demás en sentido social. Entonces Hume, con base en la tesis de Hume, ¿qué piensan que diría Hume sobre esto? A ver, Fer Picasso, ¿qué opinarías? ¿Qué crees que diría Hume sobre esto? Sobre este ejemplo. No lo sé, tal vez como... Pues sí, no está bien. Ok, para Hume no estaría bien, en efecto. Montserrat, ¿por qué crees que Hume no estaría bien? Gracias, Fernando. Montserrat. Ah, ya, gracias, Montse. Sí, pues por lo que él decía, ¿no? Que pues que bueno, o sea, adentraba mucho a lo de los valores, ¿no? Entonces yo creo que pues no, igual no estaría como que muy de acuerdo en la postura de la chava. Bien, ajá. Parecería ser que, gracias, Monse. Parecería ser que en efecto Hume estaría en contra de esta postura y él también la tipificaría como inadecuada. ¿Y por qué? Recuerden la fórmula, y por eso quería que la apuntaran. Lo bueno en Hume es el producto social, es un producto social resultado de una convención.
La convención, pese a que la mayoría dice que vamos a tratar de aplicar la fórmula con base a las premisas que algunos de ustedes dieron. Vamos a suponer, lo bueno en Hume es un producto social resultado de una convención. Hay una convención de jóvenes que creen que es bueno hacer trampa en el examen. Esto es igual a la aprobación o desaprobación general de la mayoría. Hay una mayoría. Habrá que ver si ese grupo de jóvenes es la mayoría. Ojo. Es un grupo de la población. No quiere decir que sea la mayoría, pero supongamos que fuese una mayoría. Por lo tanto, lo bueno es igual a conductas socialmente beneficiosas. Ejemplo, solidaridad. Aquí es donde ya parece que la fórmula de Hume ya no aplica. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya una convención, un convenio de un grupo de estudiantes que cree que es bueno hacer trampa, dicha conducta socialmente no es beneficiosa. ¿Por qué? Porque si un alumno se dedicó a hacer trampa, y por eso utilizaba el ejemplo del médico, al momento de operar existe una grave probabilidad de que al momento de ejecutar dicha operación dañe o perjudique la salud de esa persona. Entonces ya no es socialmente grata o recíproca. Igual el arquitecto, igual el abogado, etc. Ya se ve, o sea, aquí ya se rompe con esa conducta socialmente beneficiosa, o sea, no beneficia, no es útil para la sociedad. Aquí es donde entra ese concepto de utilitarismo. Dice, dado que la utilidad siempre despierta aprobación moral, identifica lo bueno con lo útil. ¿De qué nos sirve un sujeto que toda su carrera se la pasó haciendo, mandando a hacer tareas? Pues de nada, es un sujeto inútil, diría Hume. Hume, precisamente el concepto de utilidad tiene que ver con esta idea de eficiencia. Este es un concepto que muchas veces dentro del ejercicio del diseño industrial o de la ingeniería industrial tiene gran peso, la utilidad por encima de la estética. No importa que no sea tan grato a los ojos de la persona, lo importante es que sea útil. Esto puede sonar un poco, no sé, grotesco, bueno, fuerte desde, no grotesco, sino un poco frívolo desde una percepción socialmente humana, ¿no? Más allá de la idea de doble moral que se pueda tener, como esto, es que todos piensan así, pero el hecho de que todos piensan así no quiere decir que deba de ser así. Estamos cayendo en esa crítica que hace precisamente David Hume sobre la falacia naturalista. El hecho de que todos piensen así no se sigue que deba de ser así, ya se ve. Esa es la falacia naturalista. Todos piensan que es correcto hacer, que en su vida alguien debería de hacer trampa y no es malo. Bueno, que pienses que hacer trampa no necesariamente es malo o no necesariamente te hace un estudiante malo, no significa que sea así. Esa es la falacia del naturalista, pasar del ser al deber ser. Confundes el ser con el deber ser. O sea, el hecho de que exista, porque sí, efectivamente, hay muchas personas que yo en algún momento dije en la carrera, dije, ¿y cómo no existe alguien que me haga la tarea? Y dije, pero el que yo piense eso no quiere decir que así deba de ser. Ese es el gran error y eso es lo que decíamos de la falacia naturalista. Pensar algo no significa que tenga que ser así. Ese es el primer contraejemplo que diría Hume al respecto. Aquí vemos un error lógico en el cual, porque las personas piensen de una manera contraria a su moral, los hace una persona doble moral. Sí, puede que sea así, pero eso no se sigue que deba de ser así. Lo correcto es de que aquello que hacemos es porque nos da una satisfacción y genera una utilidad. Una persona que no ha obtenido una calificación adecuada porque no ha cumplido, porque ha mandado a hacer tareas o porque, pues, no es una persona útil, no es una persona socialmente útil,
productivamente profesional, y por esa razón es que no debería aprobar o no debería estar ahí. El ejemplo más claro es el de las universidades, que podemos hacer analogías de las universidades públicas, ¿no? Las universidades públicas, los estudiantes de las universidades públicas tienen deben de tener una retribución social, y por eso existen dichas universidades. La retribución es social, distinta a la retribución de las escuelas particulares. Esto no quiere decir que sean mejores o peores, no. Lo que estoy diciendo es de que todo oficio o toda profesión tiene una retribución social. Si no se cumple con esa retribución social, siguiendo la lógica de Hume, es que esa persona no es útil, y al no ser útil no es buena, y si no es buena no tendría por qué estar ejerciendo o estarle otorgándoles esos beneficios de educación pública o gratuita que es subsidiada por el Estado. Y aún si fuese privada, aplicaría también lo mismo. Entonces esto es interesante, porque entonces lo que diría Hume, siguiendo y regresamos a la tesis o a la fórmula que establece Hume, lo bueno es un producto social resultado de una convención. ¿Qué es lo conveniente? Lo conveniente es que los profesionistas deben de formarse en un ámbito que implique praxis y teoría y aprendizaje de conocimiento, que hayan adquirido de manera personal e independiente. Por lo tanto, lo bueno, que es una conducta socialmente beneficiosa, no solamente para él, sino para cuando brinde ese servicio, es que va a ser solidario, porque va a actuar de manera correcta conforme a esa profesión, es que se sigue que no hace un daño o es perniciosa. Por lo tanto, la utilidad que brinda genera una aprobación moral, no solamente consigo mismo, sino con los demás, y es una persona útil para la sociedad. Por lo tanto, en suma, y haciendo una especie de remembranza a lo que acabo de decir, las personas útiles son todas aquellas que ejercen de manera correcta su profesión porque adquirieron los conocimientos a partir del resultado de los antecedentes que lo llevaron a dicha consecuencia. ¿Sí se entiende la lógica o la tesis o argumento del cual está partiendo David Hume? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, si les queda claro? ¿Sí? No, todo está claro. Sí, bien. Pero cuando veamos, porque vamos a, quién sabe cómo nos va a ir este examen, pero este examen no les fue tan mal, fui convaleciente, pero en esto sí voy a respetar las tesis de Hume. Quiero que apliquen las fórmulas, los argumentos. Ahorita estamos viendo a Hume, vamos a ver a Kant, probablemente Aristóteles, vamos a ver ahí unas tesis en las cuales debe ser aplicable esto. Pero bien, creo que para no confundirlos más, porque no quiero que se me confundan más, yo creo que lo dejaremos por hoy hasta aquí. Digo, a menos de que quieran hacer una observación, un comentario sobre esto, podría ahorita subsanar dudas, y si no, para no enredarlos más, porque no quiero meterles otra tesis o otra hipótesis de otro autor, sino dejarlos con esta, analizar trasfondos y posteriormente continuar con otra tesis. Pero esta es la tesis que quiero que ustedes tengan clara, por lo menos esta primera postura ética basada en el emotivismo moral. Bien, entonces si no hay objeciones, los dejaría hasta aquí, no se los dejo a su criterio.